Hola, hola amigos, muy buenos días. Y aquí damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando a Viviendo con Esperanza, programa que es producido para poder informar a la gente, a las personas sobre cómo enfrentar los casos de cáncer. Bien, nos encontramos ya hoy, 1 de febrero del año 2025, y damos la bienvenida a la doctora Salud Montoya para iniciar el programa que estará concentrado básicamente en lo que viene a ser el cáncer del cerebro. Doctor Montoya, muy buenos días. Muy buenos días. Nuevamente, muchas gracias por la atención que nos dan en este horario familiar. Agradecer a todos aquellos que participan también en redes sociales, que nos ven en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Así que los invitamos como personas jóvenes que nos integramos a la sociedad comunicativa o de comunicadores a compartir, a poner el like y a suscribirse al YouTube, que ahí es donde vamos a impulsar un poquito más los temas oncológicos. Agradecer a nuestros paisanos, sobre todo a mi tierra, pues a mi querido Lolto Soloco. En Amazonas. Amazonas, por supuesto, Amazonas. Efectivamente, y también saludar ya a la gente que nos está escuchando por Radio Milenio, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza a través de sus señal abierta, e invitar a todas las personas a que marquen ya los teléfonos el 99 55 13 839, repito, 99 55 13 839, para que puedan enviar sus preguntas sobre un caso, un tema muy esencial que vamos a tocar el día de hoy, ya 1 de febrero, que viene a ser el cáncer del cerebro. Pero antes vamos a iniciar con un tema que ha suscitado el día de ayer, y es que se ha hecho un cambio de ministros por parte de la señora que ocupa Palacio de Gobierno. Escuchemos brevemente el byte que tenemos preparado. Resoluciones Supremas número 014-2025 PCM a 016-2025 PCM, Lima 31 de enero de 2025. Dice en las denuncias que al cargo formulan los titulares de los siguientes despachos: Economía y Finanzas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, estando al acordado de nuestra sueño. De Martín, si lo sacan por lo de Calihuano. Esto lo comento. Ministerio de Economía y Finanzas, señor José Verde Aristardillo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ángela Teresa Hernández Cajo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señor Julio Javier de Martínez Méndez. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públicese. Firma Inés Serrana, Presidenta de la República. Eso no, son dos nuevos. Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 17-2025 PCM. Lima, 31 de enero de 2025. Cuando está el audio ya, acá no sale el audio. Lo está hablando ahorita. Artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor José Antonio Palavio Rodríguez. Regístrese, comuníquese y públicese. Se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Regístrese, comuníquese y públicese. Se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Carol Uciaga Pérez. Regístrese, comuníquese y públicese. Bien,
Esos son los tres nuevos ministros en las tres carteras diferentes. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos al señor José Salardi Rodríguez. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenemos a Fanny Montellanos. Y lo que viene a ser el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos ya a la nueva ministra de Ala Peña, quienes van a ocupar estas tres carteras luego de un análisis que hizo la presidenta, la señora que ocupa Palacio de Gobierno, con una salvedad de que hay rumores de que la señora ya estaría rozando el 1% de aprobación en las encuestas, y también que la serie de acciones que ha estado realizando el Ministerio de Inclusión Social con referencia a las investigaciones por el caso Caliwarma ha traído cola, y eso ha afectado para que impulse a esta señora a cambiar este gabinete, esta parte del gabinete de gobierno que nos tiene hasta estos momentos. ¿Usted cómo ve estos cambios, doctor Montoya? Dijiste una palabra clave que lo escribí. Dijiste, ha hecho un análisis, ¿no? ¿Tú crees que hay un análisis para poner estos ministros? Claro, porque de acuerdo a los nombres que hemos visto, ya aquellos que estamos viendo la política de cerca, siempre es preocupante, ¿no? Por dos cosas. Número uno, que no hay un plan. Entonces se puede cambiar personas, pero mientras no haya un plan, no vamos a llegar a mayores resultados. Y por otro lado también, las mismas personas, algunos de ellos los conozco en persona, he conversado con ellos, se reciclan, pues. Cambian de un lugar, se van a otro lugar. O sea, me llama la atención en nuestro país que somos, creo que borguemos 36 millones, por ahí, ¿no? Con todo lo que están por los escondidos. Porque no se logra contactar, ¿no? Entonces, llama la atención de que, habiendo tantos profesionales capaces, tantos profesionales que conocen, que están involucrados en el medio, se siga prácticamente nombrando a los mismos, ¿no? Entonces, ya lo he dicho yo desde hace muchos años, incluso en el tema de salud, ¿no? Que si ellos son los conocedores del problema y han estado ya en estos cargos o en otros cargos similares, ¿cómo es posible que no sean capaces de solucionarlo? O es que a veces se le pone a propósito. Hay una frase que siempre lo he comentado y decía, ¿no? Algunos cargos se pone a personas para que hagan y otras para que no hagan, porque el hacer no les conviene, ¿no? Entonces eso es un poquito que llama la atención, por eso decía, ¿qué análisis hay? ¿Es un análisis positivo o un análisis negativo para otras personas? Y obviamente lo más importante era acá, creo yo, a mi apreciación, era cambiar al ministro del Interior, ¿no? Que eso me llama la atención. Claro. Una persona que se ha visto que su trabajo no da resultados, si es que trabaja, por supuesto. El crimen organizado campea por todo lado. Y además, hay algunos cuestionamientos hechos por algunos periodistas sobre su actividad laboral, su actividad privada, quienes ha defendido, puesto que él es un abogado, si no me equivoco, penalista, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas, pero independientemente a la labor que ha desarrollado en forma particular profesional, es su labor como ministro. Y ahí es completamente defraudante. Entonces, se cuestiona mucho. Entonces, eso sí llama la atención. O es que la lectura desde Palacio de Gobierno, como hace una semana escuché, que todo en el Perú está en orden y que invitaba a la inversión a otros presidentes de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo comentamos por teléfono. Entonces, llama eso la atención, ¿no? Hay dos, ya parece que ella vive en un mundo paralelo. En un mundo paralelo, como la sociedad que tenemos. Hay una sociedad real y una sociedad de redes sociales, ¿no? Una sociedad virtual. Exacto. No sé. Pero bueno, hay mucho por analizar. Hay mucho si es que nos permiten hacer algo. Contribuir. Hay poco si nos bloquean todo. Así que creo que comentario más, comentario menos, lo podemos dejar ahí. Efectivamente, también porque, digamos, esta puerta giratoria hace que un profesional del Estado, entre comillas, entre al Ministerio de Economía y Finanzas, de ahí se cumple el ciclo o a la gente que ha servido y aparece en otro ministerio. Claro, es la puerta giratoria. Es la puerta giratoria. No hay esa forma. Y servir pero mira, ahí se ve también en los puestos públicos, en los diferentes ministerios, en las diferentes direcciones. Hay gente que está muy bien preparada, sin embargo, hace otra labor, una labor común y corriente. O sea, nosotros, de acuerdo a nuestra formación profesional, nuestra formación académica, en algunas instancias podemos participar mucho mejor y ser más contributivos, ayudamos más.
pero sin embargo no nos toman en cuenta. Entender que en este campo, si no te metes en esa red donde existen intereses sobre valores creados, Si no eres parte del juego, si no es parte del juego, pues definitivamente estás aislado, ¿no? te sacas del juego. Te sacan del juego. Recuerda esa frase que también siempre le he dicho, que un oficial del Congreso me decía, ¿no? Los políticos honestos duran poco y terminan pobres. Pobres, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque si quieres hacer algo, usas tus recursos para ir de un lugar a otro. Y con lo poquito que ganas, estás muerto. Y si eres humilde o honesto en política, no entras en el camino de esta serie de irregularidades que te permiten avanzar. Esa asociación. Claro. Por supuesto que hay pocos, pero sí los hay, políticos que hacen las cosas realmente con responsabilidad y con compromiso del país, pero muchos de ellos no, y lo hemos visto. O sea, no estoy hablando con un efecto simplemente porque se me ocurre, como hablar en la calle, como hablar en un pasadizo, no, estoy hablando porque conozco el tema y hemos estado en muchas reuniones donde algunas cosas hemos tenido que pisar el tablero para salir, para no contaminarse de ese tipo de Se cosas. ha estado dentro del monstruo, sabe cómo Claro, sabe cómo te quieren comer, ¿no? quieren llevar Sí, para es bastante complejo. el camino de Y además, si sobre ello, cuando uno haces una crítica a un político o a un funcionario, sobre ello haces una crítica, das una opinión particular, como es el caso mío, luego eres denunciado y la justicia va en contra tuya y te arrinconan y te quieren bloquear y te quieren mandar a prisión y que pagas esto. O sea, hay una serie de cosas que no te permiten actuar. simplemente Entre comillas, el Poder Judicial para aquellas personas que no están de su agrado parece una dictadura, ¿no? O sea, voy con todo contigo, ¿no? Y te destruyo y después no quiero verte más, algo así, ¿no? para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, ¿no? Exacto, así Y es. sobre todo cuando utilizas callos de gente que muchas veces está ocupando puestos importantes Pero, y de cuestionable pasado, ¿no? claro, o sea, estas personas habría que investigar, pero ¿cuántas cosas tendrán de por medio? Por decir, y siguen en cargos públicos, como algunos candidatos que hemos visto en las elecciones. Conocí un candidato que tenía 86 juicios, ¿no? Y sin embargo ahora es alcalde nuevamente. Claro, mientras Presunción de inocencia, ¿no? Pero hay signos indirectos que se ve pues que hay riqueza por todo lado. Un sueldo de alcalde no te va a dar para comprar pues camionetas, restaurantes, y un montón de cosas claro, que se ve. Bueno, como no es el tema, ¿no? como No es el tema. Cajamarca, que también fue congresista y que al final dijo que todo lo había logrado gracias a que había iniciado como cobrador de combi, ¿no? Refiriendo al alcalde señor Joaquín Ramírez. Siempre hay que mirarlo al que Dios se la hace, San Pedro se la bendiga, ¿no? Eso sí. Pero si es un trabajo honesto, decente, bienvenido sea, y que nos enseñe cómo hacer empresa, ¿no? Cómo crecer. Pero si estas cosas son turbias, ojalá en algún momento la ley esté por ahí, ¿no? Está difícil hacer empresas ya que una persona pone su bodeguita y le llega ya uno, la SUNAT, dos, el extorsionador. Y la SUNAT también te extorsiona, Y la- no te deje en paz, ¿no? Eso es algo, y alguna vez también lo hemos conversado, incluso con Contraloría, en los ministerios. SUNAT a las personas que estamos formales nos pone la soga al cuello, y a los informales no les dice absolutamente nada, ¿no? O sea, y esa presión que hace sobre los formales, que hace una reacción inversa a la ilegalidad, a lo que es los negocios, pues que Los induce, ¿no? los induce Hacer cosas a hacer que irregular. muchas veces no quieren, Claro, pero sí por les mucha gusta, ¿no? gente, por decirte, en algunos lugares que conozco, en Gamarra, por decirte, hay gente que vende en la calle, que es un ambulante y tiene muchos Claro, recursos. sí, Dice, claro. ¿por qué no te formalizas? No, porque la SUNAT me come. Algo así, ¿no? Bueno, estamos saliendo de tema, pero todo está unido, está marcado un sistema de gestión, lo que acaba de decir. Pones una bodega y vienen y te chantajean, te amenazan, o incluso hemos visto que por pequeños montos los asesinan, los matan, y eso es seguridad, y eso corresponde pues al Ejecutivo, en este caso al Ministerio del Interior, y repetimos, llama la atención que no lo cambien, que hay gato encerrado, intereses de por medio, negociaciones de por medio, tendencia a permanecer en los cargos por una situación de colaboración, digamos, en el sentido de supervivencia del Ejecutivo, que habrá, no sé. Y esa capacidad del Ministerio del Interior al no capturar al señor Vladimir Cerrón, Es que, y también en otro momento al hermano de la presidenta, ¿no? Entonces, es que mira, en conceptos básicos es que los gobiernos se deben a nosotros. Nos equivocamos a veces en elegir.
pero debe seguir la agenda de la población. Acá siguen su propia agenda. O sea, ellos entran y hacen lo que quieren, intereses personales, como hemos visto y lo estamos también. Ayer por decir, hubo una marcha de los médicos, aquí no hago un saludo especial a todo el gremio médico, ¿no? Por la ley del dentista, ¿no? Que le dan facultades para que pueda ser prácticamente de médico, ¿no? Entonces, lo que no se gana en la universidad se va a ganar por una ley. ¿Y eso por qué? Porque algún congresista ha ingresado con todas esas intenciones muy particulares para hacer este tipo de norma, que contrapone a todo derecho de salud en el Perú, ¿no? Entonces, perdón, lo que quiero decir es que en todos los sectores, todas las personas llegan con un interés particular. Yo he llegado con un interés benéfico. Claro. Bueno, ¿cuál era? Restablecer, rescatar el Plan Esperanza y convertirlo en una ley mejorando. Y lo convertimos, que es el actual, la Ley Nacional del Cáncer, que no le gusta al NINSA y no le gusta a nadie, y siguen fastidiando ahí y seguimos criollamente en bronca, ¿no? Pero ahí estamos. Eso sí, mi intención y mi interés particular fue lucharla y lo conseguimos, ¿no? Y quería preguntar, claro, eso fue bueno, ¿no? Hay otros intereses que no. Tocando este tema de los congresistas que entran con intereses para poder beneficiarse ellos o a un pequeño círculo social donde se desarrollan, ¿cuánto va a favorecer un Senado para eso? ¿Cree que vaya a funcionar? En algún momento lo conversamos sobre ello, ¿no? Es que hay dos interpretaciones. Número uno, genera más burocracia, que se decía, ¿no? Más gente, más presupuesto, etcétera. Son 60. Pero las normas, el Congreso es la representación nacional. Y muchas opiniones dicen que tienen que ser formados, que tienen que ser educados, que tienen que tener alguna profesión, etcétera. Lo cual en la opinión no está mal. Pero la ley no dice eso. No. La ley le da derecho a todo ciudadano a ingresar al Consejo porque representa a ese sector. O sea, yo como médico podría entrar y representar al sector salud. Un agricultor puede ingresar y representar al sector agrario y sacar leyes para ese sector que conoce con toda la gama. Por eso es que hay un número adecuado de asesores para que canalicen esa preocupación, ese sentimiento, esa visión de futuro. Para eso es. Pero sin embargo, acá hemos visto, y lo conversábamos al venir con las personas del despacho antiguo, de la producción de acá, es que hay congresistas poco que no le hacen caso a sus asesores. Los asesores conocen, le escriben, no, yo hago lo que yo quiero. Sí, yo soy congresista, tú no eres, y si no me caes bien, pues me estás diciendo algo indebido, te despido y te vas. Claro. ¿No? Entonces, personal de confianza. Entonces, lo que se ha visto, y lo he conversado con algunos colegas o ex colegas, es que al hacer el Senado vamos a mejorar las leyes. Va a haber un filtro. O sea, las leyes populistas, declarativas, que al final no ayudan en nada, pero uno se gana los aplausos y se gana pues esa visión y la sonrisa bonita de los electores con las leyes declarativas. Que si bien es cierto, decíamos, cuando alguna vez lo sacamos, decíamos, con eso inquietamos, llamamos la atención al Ejecutivo para que se preocupe, pero en la cancha no he visto resultados. Para nada. Yo no he visto que una ley declarativa después se convirtió en una ley ejecutiva. No he visto. Hasta ahora. Y eso que para mi tierra lo sacamos algunas leyes declarativas. Y al final quedó ahí porque no hay ese interés, una buena intención. Entonces lo que queremos es justamente que el Senado se encargue de filtrar, hacer un filtro adecuado y mejorar la productividad del Congreso. Esa es la idea, ¿no? Ahora, puede haber pues muchas opiniones encontradas, por supuesto que sí, pero yo creo que con el tipo de sociedad que tenemos, con el tipo de elección que tenemos, con lo emotivo, lo poco racional que es la elección, el Senado será un buen filtro. Un buen filtro. Claro que la población no está de acuerdo porque mira la carga burocrática, pero si miramos desde el punto de vista de producción, diría que está bien. Es igual que en mi equipo de cirujanos. Yo prefiero, yo voy a operar con 2 asistentes, quizás que están en formación o quizás que estén en menos experiencia, pero necesitamos de la persona el mentor, necesitamos el senior, el que le ponga el punto clave y que le dé la seguridad y la tranquilidad y que haga que las cosas vayan bien. Así es. Bueno, nos estamos dilatando el tiempo. Se engancha. ¿Sabes qué? Mira, ya que con todo respeto y también quiero hacer un paréntesis y pidiéndoles permiso a nuestros oyentes, hay una preocupación que me ha llegado de diferentes sectores de la sociedad
adulta, digamos, los estudiantes, es en relación a las universidades. Y ahí sí quiero ser crítico y enfático, ¿no? O sea, ahora, sabes que para obtener un cargo público, ¿no? Tienes que ser magíster o tienes que ser doctor, que ya la norma lo dice, si no, te quedas retrasado en gestión, porque obviamente en especialización del campo médico, normal, tú sigues en lo tuyo y así seas superdotado, sigues en lo tuyo, pero lo curioso es que puedes ser superdotado en el campo profesional, en el campo académico, desde el punto de vista de tu especialidad, pero no te permite ocupar un cargo público, porque cambiaron las normas. Ahora nosotros tenemos jefes que son médicos generales, que no saben nada de oncología, pero hicieron una maestría, ¿no? Y ya son nuestros jefes. Y ahí estamos, así es nuestro Perú. Entonces quiero hacer un llamado a las universidades. Alguien por ahí debe haber, alguien de buen corazón, porque no es posible que las personas mayores, adultas, que ya tienen responsabilidad familiar, que ya tienen responsabilidad económica familiar, que ya tienen responsabilidades laborales, estudien las maestrías o los doctorados, y esas tesis sea pues es un infierno la tesis, por los tiempos, por la forma como se desarrolla, supongo que es la sobrecarga de los asesores, no lo sé, pero demoran 5, 6, 7 años para sacar una tesis. Entonces, y eso de las universidades supuestamente que son las que tienen más renombre. Entonces, ¿qué hace? Como la tesis como la maestría o lo trae es un requisito, ¿de quiénes se benefician de todo eso? Las chiquititas, las pequeñitas. Porque ahí sí te dan más rápido la tesis, el título y con eso estás tranquilo. Claro, entonces es la preocupación aquellas personas que he visto incluso que hay unos que ya tiraron la toalla y dicen, ya no, yo no quiero saber nada con esto porque ha pasado tantos años y ya me han dicho incluso que tengo que estudiar de nuevo la maestría, porque la tesis no se hizo. Y mirando a la realidad, la vez pasada en unos programas comentamos, el sistema de educación que tenemos es una educación de adoctrinamiento, no es una indicación creativa. Es como ahora nos meten en la cabeza la inteligencia artificial. La inteligente no tiene nada, es un procesador de datos. Eso es lo real de la inteligencia artificial, es un procesador de miles y millones de datos que están en el sistema, pero no es creativo, no es inteligente, pues. Y nosotros... Es toda la información que nosotros hemos almacenado en todo... Y que lo resume. Los algoritmos claro, coinciden. Claro, entonces nosotros que queremos a veces crecer un poco más, cumplir las responsabilidades, en verdad esto de la tesis es una tortura. Y quieren, en el sistema educativo que tenemos, hacemos de todo y al mismo tiempo nada. Y por otro lado también es crítico porque lo hacen tan difícil como si te vas a dedicar al 100% en ello. O sea, como si yo sería, un ejemplo, lo dije una vez, metodología de investigación lo hacen tan complejo que la coma, que vas a poner el punto, que la palabrita A, que 5 renglones, que la sangría y que la letra sea tal, como si tú vas a ser meteorólogo. Tú no vas a hacer eso, tú siempre estás aprendiendo algo, el contexto, vas a aprender el fondo y no la forma, ¿no? Entonces eso a veces, y te lo dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y al final verás que es un infierno. Y eso es el sentir de N estudiantes que han llegado y me han dicho, bueno, doctor tiene su programa, conocemos a usted y por favor hágalo explícito y ojalá las universidades, los asesores quizás se carguen de menos trabajo, más conciencia, el sistema administrativo se simplifique, hay que fortalecer pues el caso de las asesorías, las mentorías. Tiene que haber incentivo a los adultos, de becas, ¿no? Darles la oportunidad de que de repente estudien en otros horarios que sean adecuados a su tiempo, flexibilidad académica, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es una preocupación mía también, porque siempre vamos a ir creciendo, ¿no? El llamado de acción está ahí puesta y esperemos que tomen las cosas y lo realicen así como está sucediendo para que haya una mayor facilidad para las personas profesionales que están pasando este proceso, el test que tiene más abajo. Bien, continuamos acá conviviendo con esperanza. Estamos transmitiendo la señal a través de radio frecuencia el 99.5 de la frecuencia modulada. Recuerden escribirnos al teléfono 99 55 13 83 9 para poder absorber sus preguntas de algún tipo de Claro, sí, mira, me acaba de llegar un mensaje donde hay una pregunta antes de empezar con el tema principal que me dice sobre
si es que la retracción del pezón en la mama es indicativo de cáncer. Se llama la umbilicación, o sea, el pezón, en otras palabras, se mete. Y me están preguntando si eso es cáncer. La explicación es lo siguiente. Si es que anatómicamente, o sea, desde joven, el pezón está retraído, es normal. Es normal. Pero si durante el tiempo, antes por decir, había una lactancia, el pezón estaba erguido, estaba adecuadamente expuesto, digamos así, y si de poco a poco se empezó a retraer, es porque hay algo detrás que lo está jalando. Y en cáncer no necesariamente puede ser un cáncer, pero puede haber una inflamación, puede haber una mastitis, por decir, ¿no? Pero justamente la palabra cáncer viene del griego cancros, que significa cangrejo. Cuando nosotros formamos en la universidad hablamos del cangrejo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que tiene las tijeras y que jala. Entonces, una explicación clásica es que si hay algo detrás, al pezón lo está jalando. Entonces hay que hacer una mamografía o una ecografía de mama. Esa es la respuesta. Bueno, ahora sí. Gracias, Alan. Pero ahora sí, ya vamos a hablar. El cáncer de cerebro. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan peligroso es? ¿Hay casos de recuperación? ¿Se cura? ¿No se cura? ¿Cómo podría tener un poco sobre este tema? Estamos en el tiempo, sí. Una de las preocupaciones es tocar este tema. Es sumamente importante por la casuística que vemos al día a día en el instituto. Y obviamente como cirujano oncólogo, hay que recordar a la población lo siguiente. Los cirujanos oncólogos estamos preparados para hacer todo tipo de cáncer, que desde el punto de vista quirúrgico, los que son de cirugía. Y los médicos oncólogos son aquellos que se encargan de las enfermedades que no, por un lado que no son operables o por otro lado que ameritan un tratamiento con quimioterapia. Por eso en algunos lugares es quimioterapeuta. Pero ellos son los médicos oncólogos. Los cirujanos oncólogos somos los que vemos tumores que son potencialmente quirúrgicos o enfermedades quirúrgicas. ¿Ya? Entonces existe el radio-oncólogo, es el que da la radioterapia. Todo se por especialidades. Entonces, bajo ese concepto es que me permito hablar el tema, porque lo conozco en la formación de la académica, en la residencia médica, nos hemos formado también, nosotros hemos operado cáncer de cerebro, cáncer de médula, ¿no? Pero ya después, como es muy especial, es muy específico, es altamente especializado, ya nos podemos dedicar a una u otra cosa. Eso es en el campo del cirujano oncólogo. Pero ahora, el que hace este tipo de tratamientos es el cirujano, el neurocirujano oncólogo. Claro, entonces esta charla es estrictamente de orientación para ver qué cosas vamos a hacer en relación a un cáncer de cerebro. ¿Ya? Muy bien, hecho esa aclaración, vamos a lo siguiente. Mira, en el mundo el cáncer primero que el cerebro es un órgano, ¿no?, responsable de las funciones del pensamiento, de la memoria, de las emociones y sobre todo del movimiento. No es como el motorcito, ¿no?, que dirige a todo el cuerpo. El sistema operativo. Claro, y aparte de eso regula la función de algunos órganos dentro de su parte de su autonomía. Entonces el sistema nervioso central está formado por el cerebro y por la médula. El cerebro, que está en la cabeza, dentro de este hueso, ¿no?, y eso es importante en la sintomatología, y la médula es aquel que va hasta la cintura, ¿no?, dentro también de las vértebras, y todo es un fluido. El cerebro y la médula está cubierta por una capa que son que se llama las meninges o la dura madre, ¿no?, tiene unas capitas ahí, que es como un cartoncito que lo envuelve por completo, y dentro de ellos, entre el cerebro y esa capa, se genera un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que lo estudiamos algunas veces cuando hay problemas de una problema de meningitis, por decir, no hacemos una punción lumbar, nosotros lo hacemos, no es que lo hacemos y sacamos un poquito de líquido. Ahí nace una leyenda o una cosa medio negativa, no sé si has escuchado que hay gente que dice, ¿no?, que le sacan para venderlo, ¿no? Eso es imposible, pues es inaudito que vas a sacar, porque sacas un poquitito como muestra. No, que ya le sacaron el líquido, lo haga vender. No, eso es completamente irracional. Pero se escucha como leyenda. No, es imposible. Es imposible, porque eso es un líquido. Es como, no quiero ser grosero, pero es como vender saliva. No tiene sentido.
Tiene sentido. Las leyendas urbanas agrandan todo. Claro, agrandan todo. Entonces, y todo eso está envuelto por el hueso. Y el hueso no le permite expandirse. De ahí que es importante la sintomatología. Bien, como cáncer de cerebro, puede ser en cualquier parte del cerebro. Nosotros decimos lóbulo frontal, temporal, occipital, y la base del cráneo, que está el bulbo, la protuberancia, etcétera, anatómicamente hablando. También está el tálamo, el hipotálamo, etcétera. Y dentro del cerebro también hay como dos cisternas que se llaman los ventrículos laterales, el ventrículo medio, el ventrículo posterior, o sea, son cavidades donde hay líquido. Ese líquido circula, de que estamos hablando, ¿no? Entonces la anatomía es muy bonita, pero es el centro de operaciones de todo. Entonces, el cáncer de cerebro no es muy frecuente a nivel mundial. Se registran casos de más o menos 308,000 casos anuales, pero la mortalidad es entre el 75 y el 80% durante los 2 primeros años. Eso hace que este tema sea muy importante, el cómo actuar por la mortalidad. No es como otros cánceres que lo operamos, lo reoperamos, le damos quimio, no, en este caso no es así. Y también por la misma naturaleza del cáncer y también por las características que presenta, que lo vamos a hablar después, ¿ya? En nuestro país las tasas son menores, entendiendo que tenemos mama, tenemos próstata, tenemos pulmón, que son prevalentes en nuestro medio, también colon, cuello uterino, en mujeres que le llevan la ventaja, digamos, a este cáncer, ¿no? Pero en sí es, lo veo bastante con frecuencia. ¿En qué personas se presentan más? Se presentan más en jóvenes, menos de 15 años o mayores de 65 años. En cuanto a los tipos, es casi la misma proporción. La única diferencia es que en mujeres hay un tipo de cáncer y en varones hay otro tipo de cáncer. Eso ya corresponde al patólogo, como alguna vez le hemos conversado, estrictamente de tipo histológico, ¿no? O sea, es el apellido que siempre he dicho, el apellido que le ponemos al cáncer, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver de eso? En primer lugar, el cáncer de cerebro es muy difícil prevenirlo. Y ahí viene la responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente está escondido el tumor y no da síntomas. No hay síntomas. ¿Ningún tipo de síntomas? ¿Se aparece? No, o sea, al inicio no, pues. Ya. Va a dar síntomas cuando ya está avanzado, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenirlo? Entendiendo que los factores de riesgo muchas veces es la irradiación. Cuando irradiamos a una persona en el cabeza y cuello, por decir, por un cáncer de mandíbula, por un cáncer de lengua o X cáncer de esófago, de tráquea, que está en este lugar, existe la posibilidad de que pueda ser un cáncer de cerebro por la irradiación. También factores genéticos, o sea, la predisposición familiar, ahora hay estudios genéticos obviamente, pero también simplemente es antecedente familiar. O sea, la familia, el papá, el mamá tiene cáncer de cerebro, lo más probable es que genéticamente también podía tener ese cáncer, ¿no? Es muy difícil ver digamos, un factor propio asociado. Y hay un tema importante también que analizar. Cuando hablamos de cáncer de cerebro, tenemos que ver, ¿es primario del cerebro? O sea, ¿empezó en el cerebro, que es el más difícil de diagnosticar, o viene de otro órgano que se llama metástasis? Y los órganos que más metastizan son pulmón, mama y próstata. Entonces, cuando ya nosotros tenemos, un ejemplo, un cáncer de mama o un cáncer de pulmón, hacemos una tomografía de cerebro como parte de acuerdo lo decimos, de la extensión de la enfermedad. O sea, hacemos todo un mapeo. Hay un cáncer inicial o primario de mama o de X órgano y hacemos todo un mapeo del cuerpo para ver dónde más hay enfermedad. Pero ya la estadística o el concepto de la evolución de la enfermedad nos dice, estudia el cerebro que puede haber enfermedad. Y el tratamiento difiere, porque si es un primario del cerebro, el tratamiento es A, y si es metastásico, el tratamiento es B. ¿En qué sentido? En que va a depender del tipo histológico, del apellido. Claro, si un cáncer de mama, por ejemplo, va al cerebro, el tratamiento es para el cáncer de mama. Y la quimio es para mama, no es para cerebro. Ya, pero Porque el tipo es de mama.
Pero el tratamiento de cura de ese cáncer también ataca digamos, al cáncer que se puede haber al cerebro o es aparte otro tratamiento para lo que es el cáncer del cerebro, digamos. No, es que lo vamos a ver en tratamiento. Vamos a ver en tratamiento. Vamos a ver en tratamiento. Pero lo que trato de decir es que en el momento del diagnóstico, la apreciación del oncólogo es sumamente importante. Porque a veces deja pasar. Lo hemos visto, ¿no? A veces, mira, tiene tal cáncer y lo tratas solamente eso y al poco tiempo, ¡pum!, debuta como cáncer de cerebro. Metastásico. Lo trataste por un lado, pero por otro lado estaba creciendo. Como puede pasar en otro órgano del pulmón, etcétera, ¿no? Bien, entonces, es importante considerar los signos y los síntomas, que siempre estamos de forma secuencial, ¿no? Como el cerebro existe la parte cognitiva, existe la parte física, la parte emocional. Dependiendo de la localización del tumor, porque el cerebro es como un mapa, ¿no? Va a haber trastornos propios de la localización. Entonces, es una persona, por decir un ejemplo, que se le empieza a adormecer un brazo, empieza a faltarle fuerza hacia una pierna, o se queda la mitad fuerza, o empieza a tener, un ejemplo, dolor de cabeza con zumbidos, que puede por otras causas también, no necesariamente por esto, que empieza a caerse un párpado, que empieza a perder la visión, o de un momento a otro, por decir, hay trastornos en el carácter, o adquiere una actividad psiquiátrica de un momento a otro. Yo he tenido un colega, que hoy te les voy a explicar cómo fue el diagnóstico que se le hizo, ¿no? Puede haber náuseas, vómitos por dolor de cabeza, puede haber también alteraciones en la conciencia. Esos son Claro, pérdida del equilibrio, son síntomas diversos, pero dependiendo de la localización. Claro, síntomas motores o signos cognitivos. Por decir, había un muchacho que es un amigo mío, y en un tiempo se le veía alegre y otros días estaba triste. Y decía, qué raro. En la mañana estaba alegre, conversaba y después de un rato se quedaba era dual, era bipolar, entre comillas, ¿no? Y un día estamos así juntos y decía, qué raro, pero este pata es medio raro, ¿no? Que de un momento se vuelve así, ¿no? Un comentario. Y después, de un día para otro convulsiona. Y cuando le hicimos los estudios, tenía un tumor en el cerebro, en el lóbulo frontal, que se encarga justamente de la parte emocional, ¿no? Recordar que, por decir, a los que tenían, en la historia de la medicina, a los que tienen alteraciones psiquiátricas, les amputaban el cerebro, una partecita del lóbulo frontal, porque ahí está el área justamente que se encarga de este tipo de enfermedad. ¿Ya? Muy bien, entonces los signos son vagos y dependiendo de la molestia, si son primarios, o sea, si son propios y si son intensos, hay que hacerle estudios. Entonces ya tenemos síntomas, signos, y ahora viene el estudio. El estudio de elección es obviamente la tomografía y la resonancia magnética. Se hacen otros estudios también desde el punto de vista de imágenes, pero nos quedamos con esos estudios, que es lo más valioso, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho la tomografía, vemos la localización del tumor. Si es un tumor solitario, o sea, llamativo, solitario, y al hacer los estudios no hay enfermedad en otro lado, obviamente se trata de un primario de cerebro. Pero si hay más de uno, la posibilidad que venga de otro órgano es enorme. Y si son varios, por eso es que alguna vez se escucha cuando dicen algunas lesiones nodulares en parénquima cerebral sugestivo de metástasis. ¿No? Eso es el informe que se hace, ¿no? Porque cuando hay varios, lo característico es metástasis. Y ahí viene la apreciación. Si es un primario, puede también haber otros satélites, decimos nosotros. O sea, un tumor primario grande y otros chiquititos alrededor. Entonces es importante porque lo tenemos que, si es un área accesible, ya vamos al tratamiento que es quirúrgico. Si es accesible, lo podemos extirpar, desde el punto de vista de abordaje del cerebro. Pero si no es accesible, le tomas una biopsia dirigida por tomografía, que se llama biopsia por estereotaxia, ¿no? Es una agujita, se hace la planificación y se toma la biopsia.
Pero si hay varios nódulos, ya no es necesario. Por decir, si tiene en el ejemplo, si tiene un cáncer de mama y hago una tomografía y hay múltiples nódulos en la mama, en el cerebro, ya no se hace biopsia, porque estás induciendo que la enfermedad saltó al cerebro. Mire qué interesante es eso, porque es una interpretación, claro, es una interpretación clara, pero es una interpretación especializada. Claro. ¿No? Entonces, mira cómo la actitud va cambiando del profesional. Y a veces, y eso ¿por qué es importante aclarar estos temas? Porque muchos pacientes se desesperan. O sea, tienen múltiples lesiones y dicen, yo quiero que me operen y no me tratan mal y que yo quiero cirugía y esto y lo otro. Porque a veces se cree que la cirugía es el único tratamiento de un cáncer y no es así. Para algunos sí, pero hay indicaciones cuando operar. En otras palabras, si tengo un tumor que es abordaje y lo puedo sacar por lo menos gran parte del tumor, eso se llama resecable o resección parcial o resecabilidad. Pero si es un órgano donde por todo el enmarañado del cerebro no se puede ingresar, no se opera porque el daño es mayor. Y en eso hay que pensar a la secuela neurológica. O sea, yo lo puedo dejar sin tumor, pero postrado en una cama, que no se mueve. O lo puedo dejar que no puede deglutir, o lo puedo dejar que perdió la memoria, o se puede quedar sin algún movimiento de algún órgano, sin la visión, etc. No sé si has visto en algunos pacientes que tienen estos tumores en la hipófisis, no sé si has escuchado eso, se quedan ciegos, porque al ingresar se lesiona el nervio óptico. Sí o sí se tiene. Sí, la mayoría. Por más cuidado que tenga. Por más cuidado, porque el abordaje es así, es como que yo quiero entrar a la barriga, tengo que cortar la piel y tengo que cortar la pared. Igualito, ahí queremos ingresar al tumor, hay que cortar ciertas estructuras y rechazarlas y eso produce un daño neurológico. Y ese daño neurológico te genera una secuela neurológica. Entonces, por eso es que hay que sopesar riesgo-beneficio en cuanto a una cirugía y al abordaje. Por decir, los tumores del tronco cerebral que están atrás, prácticamente eso no se tocan. Porque el tronco cerebral es donde pasa todos los cablecitos del cerebro hacia la médula, que se comunican. Entonces, si llegamos ahí, es imposible que podamos abordarlo, porque vamos a tener que cortar todo eso. Claro, y aparte de eso, que está el centro autónomo de algunos órganos, como la respiración y el corazón. Entonces, abordar esa zona es como, ¿has visto los toreros que dan estocada final al toro? Entonces, es imposible. Entonces, en neurocirugía o en estos temas neurológicos es muy importante. Ahora, con las biopsias o con los resultados de patología es el que vamos a determinar qué tipo de tumores son. No existen, siempre hemos dicho, cualquier estructura, desde el cerebro, cualquier célula se puede malignizar. Los más frecuentes son los gliomas, dentro de ellos son los astrocitomas, los glioblastomas, que esos son términos histológicos, que son los más agresivos. Los meningiomas, ¿no? Mayormente son benignos. O sea, el meningiomas es el tumor que se forma en la capa del cerebro. Mientras que los astrocistomas, o lo digo, dendriomas, son aquellos que se forman dentro del cerebro. También es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos dice la evolución y el pronóstico. O sea, en otras palabras, me dice, este es más malo que esto. Por tal motivo, al ser más malo, tengo que ser más radical en mis tratamientos, porque si no va a regresar y no voy a tener alternativas. ¿Ya? Creo que eso, y aparte de eso, también en la médula también es lo mismo. Y existen alrededor de ese huequito que va al líquido cefalorraquídeo, existen los ependimomas, que son tumores también que obstruyen ese canal. Por decirte, no sé si has escuchado también cuando les ponen una válvula por hidrocefalia. Eso es en los niños que nacen con anuderación. En los adultos también pasa eso. Ese canal se obstruye y empieza a llenarse de líquido por el tumor y se llama hidrocefalia secundaria. Primaria es cuando nace y secundaria es porque una enfermedad lo está provocando. ¿Y cuando se nota cuando la cabeza está un poco más...? No, el dolor es intenso. A eso voy. Decía al inicio que estos órganos están dentro de un hueso. No le permite expandirse al cerebro. Presiona, porque el hueso no cede. No es como en otros órganos que el tumor nos necesita esas barrigotas que llegan a nosotros, el tumor de 40 kilos, 50 kilos y la barriga es enorme. O sea, en el cerebro no es así. Por más pequeño que sea, empieza a presionar al cerebro, a aumentar la presión dentro de la caja, de la cavidad craneana. Eso se llama hipertensión endocraniana.
dolor, náuseas, vómitos, trastorno del sensorio, se va profundizando hasta que entra a coma y puede hacer muerte. ¿Por qué? La presión es tan grande que el único huequito, entre comillas, disculpen el término, que tenemos es el agujero occipital. Acá, por donde entra la médula, el tronco cerebral, ¿no? Ese es el único huequito que hay ahí. Entonces, por ahí empieza a desplazarse el cerebro. Y en la parte de la base del tronco cerebral existe dos cositas chiquititas que se llaman las amígdalas cerebrales. Entonces, cuando se desplaza, he dicho que ahí está el núcleo de la respiración y la parte cardíaca. Entonces, el cerebro se desplaza, ese huequito es la única salida por la presión que tiene, va cayendo, choca o se aplasta, se llama enclavamiento. El paciente fallece. Miren qué importante es no el manejo del tumor propio, no el manejo de la enfermedad propia, sino el manejo de la hipertensión endocraniana inducida por el tumor. Entonces, algunos pacientes no mueren por el tumor propiamente dicho, sino por las consecuencias que genera el tumor. Hipertensión endocraniana. Ahora, también detalle importante desde el punto de vista ilustrativo, en actitud de nosotros los médicos. Llega un paciente con un tumor cerebral y existe la desesperación que lo operes y que ya lo operes porque le duele mucho la cabeza, porque está vomitando y que tiene un tumor. No se puede operar cuando está con hipertensión endocraniana. Cuando la presión es tan grande no se puede operar. Se tiene que regular con manejo médico, se tiene que tratar la hipertensión endocraniana para que recién un paciente hay que operar. Y si no, explota. La presión es tan grande que lo abres y ¡pum! ¿Sí? Exacto. Claro, en términos prácticos, ¿no? No sucede un evento catastrófico, pero la descompensación es tan grande que hace que el cerebro haga este movimiento y un paciente pueda fallecer en el momento. Muerte súbita. Entonces, qué interesante es estos conceptos. Y a eso, haciendo un paréntesis también, creo yo que los colegas médicos tenemos una enorme deficiencia quizás porque nos hemos formado así o porque nuestra cultura, pero no informamos adecuadamente a un paciente. El lenguaje es pésimo. O sea, desde el momento que tú tienes un estudio, un examen en tus manos, si lo orientas adecuadamente, cuál es la secuencia, qué más vamos a hacer, qué cosa viene, todo como una cosa didáctica, vas a tranquilizar a una persona y vas a tranquilizarlo en relación a los tiempos de espera, en relación a las probables complicaciones, en relación a los resultados de lo que vamos a hacer. Pero si acá le dices, hazte esto, ya vemos, pues ya vete al próximo, hazte este examen. Doctor, le duele la cabeza, que está vomitando. Sí, pues tiene un tumor en el cerebro, pues. Pero dile por qué, dile para qué, qué vas a esperar, cuánto tiempo le va a tomar resolver el cuadro de hipertensión endocraniana, etcétera, etcétera, qué secuela puede tener. Pero si tú le dices, bueno, no, como ejemplo, ¿no? En otros casos, tienes un cáncer de estómago, te vas a sacar el estómago. Y doctor, ¿cómo voy a comer? Tú vas a hacer un nuevo estómago. Pues. Y nada más, o sea, dile algo más, pues, ¿no? O sea, eso da la esperanza, oriéntale qué cosa va a hacer, cómo es un poquito la técnica, qué vamos a sacar, etcétera. Pero ahí tenemos una enorme deficiencia. Pero bueno, no salimos del tema. Les decía ya en el desarrollo de esto, el tratamiento de elección es cirugía. De preferencia, resecar todo el tumor. Eso es de elección por esa situación. Uno de la enfermedad y otro del factor mecánico de tener una masa, una pelota en el cerebro que hace que duele la cabeza y todo lo demás, ¿no? Entonces la cirugía es lo inicial, si puede resecarse todo, bien, si no se puede, pues una reacción parcial y después de eso se da la radioterapia. La radioterapia es a toda la cabeza, se llama radioterapia holocranial. También se puede utilizar la radioterapia estereotáxica o intraoperatoria que se llama el Gamma Knife, ¿no? También se expone el tumor y se pone la radioterapia. Se practica, sí, se hace. Es un técnico, no es antiguo, estaba en la universidad, lo escuchaba. También se puede optar por la quimioterapia, también se puede optar por la inmunoterapia, también se puede optar por tratamientos ahora que hay avances clínicos en teoría genética o la nanotecnología. Pero todos esos en proceso de investigación. Lo concreto de todo esto que son medidas alternativas, pero que no da resultados grandes. Los resultados siempre son pequeños. Una de las situaciones importantes en cualquier cáncer, como en cerebro, que estamos viendo el tema,
Los tratamientos van direccionados a mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, quiero que el tumor que era más grandecito se acorte para que no te produzca mucha molestia, para que no duela mucho, para que no te fastidie mucho el dolor de cabeza, que es terrible, ¿no? Las náuseas y vómitos. Eso es uno, o sea, darle calidad de vida. Y lo otro es, en el sentido común, mejorar la sobrevida. O sea, ¿qué significa la sobrevida? Que lo hemos dicho ya en los diferentes temas que hemos desarrollado, es hacer que viva más tiempo. Claro. El cáncer de cerebro sería un milagro ver a alguien que se pueda curar. Pero que hay algunos casos, sí lo he visto. Lo he visto. La literatura casi no lo describe, pero yo he visto casos de tumores que ha sido resecado por completo, recibieron quimioterapia y radioterapia. Conozco a un muchacho que tiene 22 años que ha pasado por esto y nosotros decíamos, esto no va, considerando las estadísticas, ¿no? Entonces, a veces, si bien es cierto, la literatura te dice una cosa, la mortalidad es grande, pero definitivamente la casuística te dice otra. Y la fe. Hay que tener fe. No hay que tirar la toalla porque la estadística dice eso, porque el libro dice eso, porque la revista dice eso, porque el autor dice eso. No. Yo creo que hay que utilizar todos los recursos disponibles en beneficio de, y tener una esperanza que nos va a beneficiar. Por otro lado, también, los tumores de cerebro también pueden metastasizar. En el mismo cerebro crecen por otro lado. O también recurrir. Ahí, cuando ya un tumor recurre, se llama la recurrencia de enfermedad, el pronóstico es sombrío. Porque las alternativas que tenemos, que es la quimio, o la inmuno, o la radioterapia, que ya se dio una vez, quedan cortos. O sea, si regresa, significa que los tratamientos que estamos utilizando no lo está haciendo bien o no son sensibles, ¿no? Entonces eso también hay que tener presente. No llega una pregunta, ¿no? Dice, ¿un golpe en la cabeza puede generar cáncer? No, te puede generar una conmoción, contusión y luego coma, ¿no? Pero dependiendo del grado de lesión, dependiendo de la intensidad del traumatismo encefalocraniano, ¿no? Leve, moderado, severo, lo que puede conllevar es una conmoción, es cuando te quedas medio zombie, ¿no? Claro. Cuando hay alteración del sensorio un poquito más, es contusión. Y luego viene el coma, pues que te has dormido completamente, ¿no? Pero está en relación al grado del traumatismo, pero sí te puede generar, pues obviamente, un hematoma por dentro. Por fuera un chinchón y por dentro puede generar un sangrado. Sí, y te hacen la pregunta porque hay una leyenda popular en donde las mamitas dicen, mejor hubiera reventado la herida, por ahí desangra, porque adentro cuando no desangra se llena de sangre. O sea, la sangre muerta se puede enterrar. No. Es una leyenda popular, puede darse. Es mejor no. Si es una lesión en el cuero cabelludo, ¿no? Porque si revienta, es como evacuar un hematoma. Eso es lo natural. Yeah. Pero por dentro no puede romperse. Porque si se rompe, estamos hablando de una hemorragia intracraneana, que es sumamente complejo, la mortalidad es enorme. Por eso es que has visto cuando se rompe un aneurisma, cuando se rompe alguna estructura en un accidente, se muere muy rápido. ¿Por qué? Porque en primer ese líquido que es un lubricante se llena de sangre. Y lo hemos dicho, no tiene capacidad para expandirse. Entonces sangra, eso se va llenando, desplaza el cerebro, sigue ese desplazamiento y entra en coma. Por eso es que se opera rápidamente. Por eso cuando hay una hemorragia epidural o subdural, que se llama de acuerdo al lugar donde ha sangrado, es que tenemos que operar. Así es. Bueno, tenemos 2 minutos. Sí, de 10 Ajá. Mira, acá es importante una apreciación del punto de vista ya lo que corresponde a las autoridades. Independientemente, estaba olvidando. Cuando hacemos un procedimiento, ya hemos hablado de pronóstico, el pronóstico, ya lo hemos dicho, depende del tipo de tumor. Las secuelas. Después de todo tratamiento, hay muchos que quedan con secuelas de tipo físicas, emocionales, cognitivas, etc. ¿no? Sí o sí quedan secuelas. Y para eso sería importante que lo vea ya terapia física y rehabilitación, ¿no? Hagan rehabilitación. Entonces eso es sumamente importante y se mejoran, van muy bien los pacientes que reciben como debe ser un tratamiento de rehabilitación. Pero lo que decía es que nosotros hemos visto que esto no da síntomas, no hay forma de prevenir. Pero a eso se suman las deficiencias del Estado.
la escasez de recursos, la falta de conocimiento de los médicos generales. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan y dicen, doctor, tengo migraña. Ya hace mucho tiempo que me duele. ¿Y cómo sabe que es migraña? ¿Te has hecho un tratamiento? No. Así que mi vecina me dijo eso, yo sé que tengo migraña. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el médico o el colega tampoco lo pensó en que puede haber un tumor. Simplemente dolor de cabeza, ya toma tu corticoide y todo eso. Entonces, y aparte la deficiencia, o sea, quieres hacerte una tomografía en regiones y hay un solo lugar o otro no, o no hay. En mi tierra recién ahora hay un tomógrafo, no había. Entonces, ¿cómo haces un estudio de cerebro si no existe una tomografía, un tomógrafo? Y es más, para ser más finos en el estudio del cerebro, porque es blando, necesitamos la resonancia. Y por decir que yo conozco en mi región no hay un resonador. Debería haber. Entonces, ¿cómo haces un diagnóstico precoz si no tienes los recursos? ¿Y eso a quién corresponde? Al Estado, al sistema de salud. Y a propósito, sistema de salud hay que ver cómo va con el ministro, ¿no? Sí, pues porque hasta ahorita No se nota, ¿no? No se nota. La presencia de un ministro que también forma parte pues, de este gobierno que, según dicen, ya tiene 1% de aprobación. Bien, son las 9 de la mañana. Así es. Las palabras, querida. Sí, no, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema muy importante. Siempre pedirles que sigan colaborando y participando con nosotros, tanto por el WhatsApp al 9955-13839. Estamos ahí para absolver algunas dudas, incluso para hacer algunas coordinaciones de un examen preventivo, un diagnóstico oncológico. Y siempre seguirnos en redes sociales también. Es importante sus opiniones, es importante sus alcances para ver si algún tema podemos incluir o si podemos mejorar en algunas cosas, entendiendo que esto lo hacemos por motivación y porque queremos participar con la comunidad en el sentido de la reflexión, concientización del cáncer. Ese es el objetivo. Así que muchas gracias y los invitamos a los próximos sábados. Agradecidos por su gentil sintonía. Se despide Manuel Negro, estuvo con el doctor Rafael Montoya el próximo sábado aquí en Viviendo con Esperanza.